Presidente, señorías, buenos días. Quiero comenzar la intervención haciendo mención a dos cuestiones que ha señalado la ministra, porque yo creo que todas y todos, con independencia del credo ideológico que profesemos, tenemos claro que lo peor que se puede hacer ante una realidad que es sangrante para miles de personas es frivolizar o relativizar la dimensión del problema. Y no creo que se pueda decir que nuestro modelo está funcionando cuando vamos a volver a oír en este debate, en mi boca y en la de seguramente otros que me sigan, el número de desahucios que se provocan, el número de familias que se ven abocadas al sinhogarismo o a vivir en la situación más absolutamente precaria. Yo no creo que el modelo esté funcionando, si no, no estaríamos aprobando medidas como estas. Y también quiero mencionar otra cuestión que resulta hiriente, no esta de la ministra, sino que ella ha hecho mención a una posición del Banco Central Europeo, que es en última instancia el responsable de que se suban los tipos de interés que luego repercuten de manera directa sobre las hipotecas, que de alguna manera justifica medidas de excepcionalidad como esta, o la pervivencia o ampliación de medidas de excepcionalidad como esta, que es la de que el Banco Central Europeo no puede comprometerse a una senda determinada de tipos. Pero en el 2022 sí pudo comprometerse a una subida progresiva de tipos de interés que han hecho la vida más difícil. Luego es mentira que no pueda comprometerse. La realidad es que no quiere comprometerse a una bajada sostenida de tipos de interés, probablemente para no debilitar las posiciones de quienes le interesa. Yo creo que es evidente, por eso decía que hay que huir de centralismos, que la vivienda es probablemente uno de los problemas fundamentales que tiene nuestra sociedad. Es más, yo me atrevería a decir que es probablemente el factor principal de desigualdad en este Estado. Es decir, tener o no tener derecho a techo es lo que condiciona el conjunto de las actividades de la vida de cualquier ciudadano o ciudadana, las que le dotan de dignidad o le desposeen de la misma. Y, de hecho, no es una impresión personal. No hay encuesta en el Estado español, no hay estudio sociológico en el Estado español, ni ninguna de las realidades integradas en el Estado español que no determine que la vivienda o que la falta de vivienda o que la dificultad de acceso a la misma es una de las tres principales causas de preocupación del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, nos encontramos con un problema estructural y nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. No va en dirección contraria a las otras iniciativas que en esta misma Cámara hemos avalado desde Euskal Herria Bildu o que incluso en algún caso hemos pactado con el Gobierno para el apoyo de Euskal Herria Bildu al mismo, como pudo ser el decreto del 26 de diciembre que hablaba de prohibir los desahucios, del tope del 3% a los alquileres o de prohibir los cortes de luz, agua, es decir, de los suministros básicos. Por tanto, esta iniciativa, en la medida en que no rompe esa dinámica de protección a los más desfavorecidos, la vamos a apoyar. Pero sí creo que es bueno ponerla en contexto. Al final estamos hablando de los deudores hipotecarios. Es decir, una parte de las personas que son desahuciadas lo son porque no pueden hacer frente al incremento de sus hipotecas. Hay otra parte de las personas que son desahuciadas que lo son porque no pueden hacer frente al pago de su alquiler. Y este Real Decreto percute o incide directamente en las de los deudores hipotecarios. Para ponerlo en contexto, el 87,35% de los desahucios que se provocan o de los lanzamientos que se provocan tienen que ver con impagos de alquileres en la actualidad, por lo menos en la Comunidad Autónoma Vasca, que es la que conozco más. Por tanto, la eficacia de esta medida, que como digo, avalaremos, es limitada. Solo va a favorecer las condiciones de un 13% de las personas que son desahuciadas. Y aunque podamos estar satisfechos porque el número de desahucios, si lo comparamos con cualquier otro año, ha descendido, no es menos cierto que siguen existiendo. Es decir, en el 2014, por ejemplo, y en la Comunidad Autónoma Vasca, ya que estoy hablando de ella, como realidad que mejor pueda conocer, se hablaba de 1.086 desahucios, o se daban 1.086 desahucios, en el 2023 593. Hay un descenso, claro. Probablemente estas medidas paliativas sirven, pero no erradican el problema. Seguimos teniendo, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, 593 familias que son desahuciadas, al menos en el 2023. Y aprovecho esta intervención, porque ya lo he hecho en alguna otra ocasión, para poner en contexto cuál es el problema o la dimensión del problema. Aquí se habla muchísimas veces de ocupación y se nos presenta como el problema principal que tienen los ciudadanos y ciudadanas en lo que tiene que ver con la materia de vivienda. Y, sin embargo, vemos que la realidad nos desdice y nos dice que, por ejemplo, volviendo a la Comunidad Autónoma Vasca, el año pasado se produjeron 47 juicios verbales por ocupación, 47. Y yo acabo de decir que en el año pasado se produjeron 593 desahucios. Una vez dije que era una décima parte
de dimensión en el problema, la ocupación con respecto a los desahucios. Hoy puedo ir más lejos. Yo diría que es una 14ª parte viendo estos datos. Esa sería la dimensión que tendría que tener y, por tanto, ahí tendríamos que ver cuál es la preocupación principal y cuál es la fuente o la fuerza que empleamos para resolver uno y otro problema. Un problema que, por otra parte, ya está llegando a todos los lados. Digo, el de las ocupaciones y los desahucios. También hasta la Iglesia. Y parece que con la Iglesia hemos topado, si de velorado hablamos, si de curas cismáticos y cosas de este tipo, y no sé si veremos lanzamiento de monjas en algún momento también con este tema. Pero para ir finalizando sí quiero decir o sí quiero apuntar una realidad que a la que tendríamos que prestar atención para que este Real Decreto sea efectivo. Porque las plataformas de afectados de las hipotecas, en concreto la de Vizcaya, viene señalando que para poder acogerse a estas medidas que les impidan ser desalojados, tienen que presentar un certificado de vulnerabilidad. Un certificado de vulnerabilidad que muchas veces no pueden obtener, porque se encuentran con ayuntamientos, y me imagino que lo sabrá, de todos los colores, que tienen dificultades o que muestran y exhiben dificultades para otorgar ese certificado de vulnerabilidad. Y no es porque sea difícil probar la vulnerabilidad de esas personas, sino porque probablemente expedir ese certificado muestra al conjunto de la sociedad que nos encontramos ante un problema estructural y probablemente para muchos ayuntamientos, sobre todo si tienen ciertos recursos, será más fácil dar una ayuda económica que tener que reconocer que en su municipio hay un problema estructural. Por tanto, y finalizando ya, como decía, nosotros lo vamos a apoyar, pero sí creo que hace falta tomar muchas más medidas y que probablemente este carácter excepcional tendrá que ser estructural. Quizás esa sea la mejor manera de que entendamos que las desigualdades en nuestro mundo existen, probablemente porque este sistema económico no puede funcionar sin la generación de bolsas de pobreza que lleven y empujen a la desigualdad, como seguramente tampoco puede funcionar sin determinados niveles de autoritarismo y de control que hacen que todo fluya. Y seguramente por eso hoy, y quiero terminar con ello, pues quiero acordarme y saludar a toda la gente que mañana en Zaragoza vaya a salir a las calles a defender la libertad de los 6 de Zaragoza que están en la cárcel, llevan 58 días única y exclusivamente por hacer frente al fascismo. Besterik ez, mila esker.